y en esta ocasión dando la bienvenida en este espacio que es generoso, se abre para acercarnos a ustedes que están detrás, allá, que seguramente están en la expectativa, como yo con la emoción, de iniciar este proyecto nuevo, luego de 5 años en los que estuvimos transmitiendo por televisión de paga, y en la que 5 años en el que nace y se consolida este espacio, acá es por la historia. Un espacio que ustedes han consolidado con su participación, con sus llamados, con toda la actividad que han tenido y que me han permitido de alguna u otra forma ir perfilando los temas que son de su interés. Obviamente los temas son históricos y siempre serán históricos a partir de la circunstancia actual. En ese sentido yo le invito para que nos acompañe a todo este equipo que conformamos este espacio de Acá por la Historia, y que es un equipo que, igual que el programa en este espacio, estamos juntos. Yo les quiero agradecer pues, a todo el equipo de producción, pero particularmente a Mariana Montserrat Padilla Díaz, quien está pues, en la parte técnica como responsable, pues que usted nos vea bien. Y obviamente al productor, al director general, a mi amigo Francisco Padilla Reyes, quien por su generosidad, con su experiencia y con todo esto que ya le conocemos a él dentro de sus capacidades, pues nos ha permitido generar este espacio para usted. Y eso no es guerra por usted. Seguramente usted me habrá leído, me habrá escuchado, pero si no lo ha hecho, le invito para que en breve nos acompañe y conozca un poquito de esta semblanza de un servidor, una semblanza modesta, en la que principalmente hemos tratado de aportar lo poco bueno que podemos tener a usted con una actitud que nos compromete, que nos convoca y que sin duda con su sonrisa, con su saludo, con sus comentarios, nos motivan a seguir haciéndolo y haciéndolo de esta manera comprometida, responsable, respetuosa y profesional, en la que lo digo y lo he dicho antes, lo digo ahora, antepondremos su interés, antepondremos su opinión a la opinión que sobre un hecho pueda tener un servidor. Y bueno, pues le damos para adelante. En ese sentido, el tema que nos convoca por esta ocasión es el tema de septiembre. Un tema que tiene muchos sistemas. No sé si quiere usted que empecemos a hablar del padre de la patria, de cómo se gesta este movimiento que se denominó Independencia de México, de los pros y contras, de las causas que lo motivaron, de los grandes mitos que de pronto hemos venido encontrando como verdades absolutas, como dogmas prácticamente, que son o que deben ser para muchos intocables. Y bueno, voy a entrar en materia y lo voy a hacer con este origen que de manera muy distinta nos ha llegado a nosotros luego de más de 200 años. Y me refiero a esa etapa fundacional en la que obligadamente nos radican a los mexicanos como sucesores de los nativos. Eso es cierto, pero también es cierto, y no se nos dice, que somos también sucesores de los europeos. Es decir, tenemos dos razas de origen, dos razas que son nuestra base, que son nuestras raíces, y que gracias a esa conjunción que luego se alimenta con la presencia de negros del África, que luego se alimenta con los asiáticos y con los europeos, posteriormente de otras regiones de Europa, nos encontramos ahora con esta forma de ver, con esta forma de pensar, con esta forma de creer, incluso de vestirnos y por supuesto de comer. En ese contexto enorme, en ese contexto de múltiple, es como surge la mexicanidad. Esta entidad que no es una cosa, no es un objeto, es un concepto que debemos verlo así, como lo que somos cada uno de nosotros. Un concepto que nos permite pensar en los valores que realmente tenemos y que son valores que debemos reconocerlos, que han ido perdiendo. No los hemos ido inculcando, no hemos sabido inculcarlos a las nuevas generaciones. ¿Y qué valores?
el que ustedes gusten. Y hablo aquí de la solidaridad, del respeto, de la tolerancia, de la libertad, de, no sé, del amor mismo. Todo esto que sabemos que debe ser para vivir y desarrollarnos en armonía entre vecinos, en armonía familiar, en armonía con nosotros mismos. Son valores que nos identifican o que nos deben identificar como mexicanos. En este momento nuestro país vive una crisis de falta de solidaridad. Tenemos a nuestros hermanos de Oaxaca, de Chiapas y de Tabasco. De Tabasco un poco menos, pero también hay zonas devastadas por ese gran terremoto de 8.2 grados que los asoló la semana pasada y que los tiene en una crisis alimentaria, en una crisis obviamente económica, de cobijo, y pocos somos, me cuento, y lo hago con mucha humildad, somos los mexicanos que hemos respondido a este llamado que nos debe acudir, porque la gente está sufriendo. Y bueno, es donde debemos vernos nuevamente, en ese gran espejo que es México, que estamos todos reflejados en él. ¿Cómo ser de México? Nos han dicho que Hernán Cortés conquistó a México. Pensemos un poquito. Cuando Hernán Cortés llega a esta región, ¿qué había? Bueno, había muchas naciones, había muchos pueblos, muchas tribus, cada una identificada con creencias propias, y eran generales, y que eran los elementos de la naturaleza, tenían sus propias interpretaciones. Y no encontramos a Quetzalcóatl, sino que encontramos a otras deidades similares a él. Y esto hablo del sureste con los mayas. En las mismas regiones, que pudiéramos decir más cercanas entre sí, encontramos que la gente pensaba y actuaba diferente. Es lo que encuentra Hernán Cortés. No encuentra a México, ni encuentra a mexicanos. Él encuentra a Tarascos, encuentra a toltecas, encuentra a purépechas, encuentra a otomíes, a toxiles, a mexicas, algunos mayas todavía. Es lo que encuentra, esa gran diversidad que habitaba parte de esta región. Y esa región es lo que ahora es México. Y digo ahora porque es un tiempo para allá. No se llamaba así antes, se llamaba como se reconocían ellos mismos como pueblo. Entonces él encuentra esto y es lo que va explorando primeramente y luego conquistando. Conquistando no necesariamente con violencia, con muerte, como nos han quitado, ¿no? En algunos casos, el caso de los tlaxcaltecas hubo un enfrentamiento, pero después llegan a acuerdos. Y aquí se dio con otros antes. Nos hablan pues de que entra y derrota a los mexicanos. No, él derrotó a un grupo tribal que eran los mexicas, que se encontraban ubicados en el altiplano central. No derrotó a los mexicanos. ¿Por qué? Porque no había mexicanos. Porque no había todavía ni siquiera el concepto de azteca. Es un concepto que nace sobre la segunda mitad del siglo XIX. Y es el varón del fútbol el que lo implementa para diferenciar a los aztecas, es decir, a los originarios de Aztlán, los aztecas, como mexicanos, y a nosotros, porque hasta ese momento se hablaba de mexicanos, ¿no? Él nos permite hacer una gran diferencia generacional entre los mexicas que vinieron de Aztlán y nosotros como mexicanos. No todos éramos iguales, eran creencias diferentes, eran formas diferentes. Y bueno, en ese sentido, Hernán Cortés, toda la gente que vino después de que se dedicaron a explorar y a fundar. En Colima estamos emplazados en lo que viene a ser la octava villa fundada por españoles. ¿Cuándo se funda? Hay la fecha en la que arriba, que es en 1523 y los 16 municipios, y que se establece simultáneamente en términos de que toman para abrir sus brigadas de exploración. Y está la otra, la fecha en la que se presume fue creada la capital de Colima, que es la Villa de Colima en 1527. ¿Y quién la funda? Está muy claro en la cuarta carta de relación, fechada el 15
del 15 de octubre de 1524, es decir, un año después de que llegan, cuando en términos pretéritos le indica, él dice que le dice a Gonzalo de Sandoval que funde una villa y que le ponga por nombre el mismo de la dicha provincia, Colíman. Es cuando nace, entendemos, esta región como una Puebla española, con pocos españoles que se quedaron. Ahora, ¿por qué vienen los españoles acá? En primera, encontramos que vienen por esta campaña exploratoria, es decir, de reconocimiento de una nueva región, una región que estaba por conocerse para ellos, para los europeos. Y en segunda, hay una notificación que por ahí se pierde en el tiempo, pero que se presume fue fechada sobre 1522, un año después del arribo de los exploradores iniciales, en la que se afirma que en este lugar hay un lugar de Amazonas, esto por el nombre náhuatl de Cihuatán. Esa es una causa. También hay otra causa, la minería. Se presume que hay oro, se presume que hay plata en esta región. Hay otra más, como lo es una muestra de perlas que se mandaron y que Hernán Cortés manda al rey de España. Por lo tanto, justifica que se explore y se habite esta zona. Y así es como nace Colima, como octava fundación hispánica en el año de 1523, radicada en 1527 ya como una Puebla auténtica española. Y bueno, ¿qué más tenemos en todo este proceso? Bueno, que empiezan a llegar, como a otras regiones del país, pues otras razas. Se empiezan a mezclar los naturales con los europeos y empieza a emerger o a surgir esta raza que somos nosotros. Quedamos claros, pues, que Hernán Cortés no conquista a México. No lo conquista porque México, como tal, no existía. No había una nación delimitada por un límite geográfico, por un mismo gobierno, por una creencia general. No la había. Eran, repito, grupos tribales apostados en las diferentes regiones, principalmente en las cuencas de ríos, en los afluentes, que de manera natural pues se iban ahí porque sabemos que el agua, aunque suene eslogan, es vida. ¿Y qué es lo que hace Hernán Cortés? Pues empieza a reconocer todo ese territorio, que a partir de 1535 se convierte en la Nueva España. Es cuando nace, entonces sí, una nación. Si hay que erradicar un origen, es ese. Somos provenientes, nosotros los mexicanos de ahora, de la Nueva España, que es la conjunción de europeos y naturales. En ese sentido, de lo que se independiza la Nueva España es de España. Los que se independizan en esta región eran novohispanos, no eran mexicanos. Si hubiéramos vivido en la época de ellos, es decir, hace 200 años, un poco más, nos encontramos con que todos ellos eran españoles. Y aquí digo todos ellos y por mencionar a algunos, Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Ignacio Aldama, José María Morelos, Agustín de Iturbide, todos ellos eran españoles. ¿Cuál era la diferencia? Que eran nacidos en esta región, que ellos habían nacido aquí, quizás sus padres habían nacido también aquí, y por eso eran españoles de esta región, de la Nueva España, que hay que decirlo también, era una región muy rica, una región que se explotó y se explotaba desde antes de manera importante en términos forestales, de pesca, de caza, de minería con otro sentido antes del arribo de los españoles. Ya con ellos aquí se explotó de esa otra manera, cuando los metales empiezan a adquirir ese valor que paulatinamente se va creciendo y se convierten en elementos de trueque, de cambio y de poder, por supuesto, como el oro, como la plata. La plata de manera importante en esta región, el oro de manera prominente y muy importante en lo que es el norte de Sudamérica. Y aquí hablamos del gran imperio inca, donde sí explotaban el oro. Si un metal se llevaron los europeos de esta región, los europeos originales, pues fue el oro de Sudamérica y la plata de las ricas minas del Bajío y el altiplano de lo que es hoy nuestro país, México.
¿A partir de cuándo empieza a ser México? Indudablemente que es a partir de 1821, cuando se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Es cuando el concepto de México, de nación, con colores, con escudo, posteriormente con himno, se va conjuntando con una milicia identificada y un gobierno, que era el de Agustín I, se va identificando a un segundo Estado-nación, que se llamó Primer Imperio Mexicano o Imperio Mexicano. De suyo se le atribuye, pues, lo primigenio, porque fue el antecedente del Segundo Imperio, que es el que encabeza el europeo Maximiliano de Habsburgo. Es, pues, de esta manera como se va conformando una identidad que hay que reconocerlo, pues a nivel central, a nivel internacional, pues tiene otros matices. Pero de esto vamos a hablar al regreso después de este corte. Continuamos en Andares por la Historia. El Fogón de Comala. Comales de carne asada, pollo, tatemado, champiñones y chorizo. Quesadilla, sope, chilaquiles verdes y colimotes, también enfrijoladas y huevos al gusto. El Fogón de Comala, en 5 de mayo número 46 en Comala, Colima, a espaldas de la Presidencia Municipal. Abrimos de 7:30 a 2 de la tarde. Descansamos los martes. Teléfono 307-2464. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Trendy Boutique. Tus sueños hechos realidad. ¿Sabías que podemos vestirte a la moda con gran variedad de ropa y accesorios? Visítanos y atrévete a ser la más bonita. Trendy Boutique. Continuamos, amigas, amigos, y les invito para que nos ayuden difundiendo nuestro espacio, para que otras personas, así como usted ahora, pues también participe y esté con nosotros. Nos puede ubicar en la frecuencia de www.freshradio.com.mx y a través de Facebook Live. Ahí nos puede usted ver e interactuar con nosotros, llamarnos, escribirnos, y sin duda que le daremos las respuestas que usted está necesitando. Quizás sean las correctas, procuraremos que así sea siempre. Y bueno, estábamos hablando de estos hechos originarios, es decir, lo que nos da origen. Vamos a remitirnos ahora a un tiempo más cercano, hace 207 años. ¿Qué ocurría en esta región? Bueno, habían venido aconteciendo diferentes actos de ejercicio de poder desde Carlos III de España, que se le llama el rey reformista, algo así, que empieza a aplicar una serie de modificaciones administrativas en las posesiones de la monarquía española. Una de ellas particularmente impacta de manera importante a los habitantes de la Nueva España. Hay que hablar de prácticamente 300 años en los que la sociedad novohispana se había venido homologando, transformando, identificando, generando, y aquí voy a ser repetitivo, una identidad que los asumía diferentes y de alguna manera hasta superiores a los españoles europeos. Sin embargo, en los hechos, esta condición no se asimilaba. Los altos cargos generalmente eran ocupados por quienes venían de Europa, por los españoles ibéricos, no por los nativos. Este esquema
se viene fortaleciendo paulatinamente entre la clase intelectual, entre los intelectuales de café, de tertulias, que vienen pues compartiendo información. Encontramos pues que ya en el siglo XVIII las ideas de la Ilustración se vienen fortaleciendo paulatinamente y el pensamiento liberal también. Es decir, se empieza a reconocer al individuo como un ciudadano, con derechos, con obligaciones, con libertades que debe ejercer o que puede ejercer. Y esto no solamente se queda en la discusión, sino que se va al papel y lo más importante, se va a la práctica. Estas ideas de alguna manera vienen a alterar la hegemonía de quien hasta ese momento, luego de prácticamente 300 años, pues había tenido el control, ese control compartido del poder, sobre todo en esta región. Y aquí hablamos del clero católico de la Nueva España. Sin embargo, el alto clero pues tenía una condición diferente a la del bajo clero. Y aquí hago la diferencia porque el bajo clero lo integraban pues los párrocos de pueblo, de capilla, de allá de las rancherías, y el alto clero pues era quien se compartía o quien se sentaba a la mesa junto con el virrey a tomar las grandes decisiones, a participar en las grandes discusiones que vendrían de alguna manera a permear entre la sociedad, entre la población, principalmente ilustrada o pudiente o participante al menos de la economía en estas relaciones que se vienen dando a nivel social y que viene alterando, se viene generando esta amalgama de inquietudes. Sucede que en el año de 1808, Napoleón Bonaparte, en una jugada maestra, le dice al rey de España, a Carlos IV ya, sucesor de Carlos III, que pensaba invadir, hace una alianza momentánea con el rey de España, para él invadir, es decir, Francia, invadir Inglaterra. Pero ya posicionado, Napoleón, prácticamente de España, le dice que siempre no, las condiciones cambiaron y decide Napoleón traicionar al acuerdo. Y traiciona a Carlos III, a quien hace renunciar al cargo. Es decir, Carlos III abdica como rey del imperio español. En esta condición de inestabilidad, los españoles, en un alarde de nacionalismo, desconocen a Bonaparte y reconocen a Fernando VII. De tal forma que Fernando VII llega al poder, el hijo de Carlos III, pero también es obligado a renunciar. Hay unos acuerdos que se llaman acuerdos de Bayona, donde abdica precisamente, toman preso a Fernando VII y Fernando VII tiene que entregarle la monarquía y este gran espacio de poder que tenían todavía los españoles como monarcas a José Bonaparte, hermano de Napoleón, a quien apodaban, y hay que decirlo de manera chusca, Pepe Botellas. ¿Por qué? Pues por su afición al alcohol. Pero Pepe Botellas, entre que sí que no, toma posesión, se convierte en emperador francés en España y en esta condición se generan muchos rumores a partir de los hechos. Rumores que llegan a la Nueva España, como es natural, completamente distorsionados. Acá les llegan unas cosas de un lado, otras cosas de otro, de tal manera que no hay forma de armar el rompecabezas informativo. Hay aquí por lo menos 6 intentos de independencia y en las 6 ocasiones fueron amagos, fueron motivados por el alto clero de la Nueva España. Cuando el clero católico se sentía amenazado en sus intereses, generaban una revuelta, motivaban un golpe de Estado, alentaban a que alguien se insubordinara en nombre de la fe. Y con estos amagos, de alguna u otra forma, fueron logrando mayor espacio de poder, al grado de ocupar 1/3 del territorio de la Nueva España.
Y aquí hablamos de más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Para que tenga usted un comparativo, lo que es ahora la República Mexicana, pues a partir de 1847, que fue cuando perdimos la última fracción al norte, o se pierde la última fracción al norte, ahora tenemos, o lo que es la República Mexicana en territorio, es 1.9 millones de kilómetros cuadrados, es decir, menos de 2 millones, contra más de 5 millones de kilómetros cuadrados que tenía la Nueva España. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde el Canal de Panamá hasta la Alta California, es decir, la frontera allá con Canadá. Eso era el territorio de la Nueva España. Hay que considerar aquí a la Florida, hay que considerar obviamente a Texas y todo esto, Arizona, Nuevo México, California, Oregon, toda esta región que se fue perdiendo por diferentes motivos. Y hay otras mentiras por ahí que de pronto vamos a ir conociendo. Pero, ¿qué pasa en ese momento concreto cuando se da el rompimiento entre España y Nueva España? Encontramos una fecha fundacional que es el 16 de septiembre, cuando en la madrugada se atribuye a Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo, Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor, mejor conocido como Miguel Hidalgo, se atribuye un grito que hay que decirlo, no está comprobado que lo haya dado. ¿Por qué se le atribuye esta frase? Porque es lo que se inscribió en el retablo que tomó, que quitó del bastidor, allí en la parroquia de Totonilco, en su trayecto rumbo a San Miguel. ¿Qué es lo que escribe? Dice, son 5 frases. Viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva, escúchelo bien, Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno. Son las 5 frases que se inscriben en este retablo, en cuyo centro aparece la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, quien se enfrenta en los hechos contra la Virgen española, la Virgen conquistadora, la Virgen exploradora, que era la Virgen de los Remedios, como si fueran 2 entidades diferentes, cuando sabemos que hay una sola Virgen, la Virgen María, en esto pues dentro de la religión católica. Y bueno, ¿qué más nos encontramos? Repito, no hay una sola prueba que nos indique que el cura Hidalgo se paró en el atrio de la parroquia de Dolores y dijo, viva México. Y dijo lo que se ha dicho y se ha repetido, vamos a coger gachupines. No hay. Son díceres que se han venido manejando a lo largo del tiempo y se han constituido en verdades por solo repetirlas. Pero no hay un documento testimonial que nos permita aseverar eso. Abadi Queipo, que fue un realista, y así se conoce como parte del bando realista, era del alto clero católico en su momento, y él es el que rescata esta frase o estas frases que presuntamente dijo el cura de Dolores Miguel, repito el nombre, Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo, Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Si usted le cuenta son 10 entre nombres y apellidos. ¿Por qué tantos? Porque eran usos de la época. Para darle mayor abolengo, mayor prestancia a los recién nacidos, se les colgaban pues todos los santos. El nombre del Padre, el nombre, iba a decir del Hijo, pero no, el nombre del santo en el día que había nacido, probablemente el nombre del padrino, el nombre de algún ser querido, y finalmente se replicaban los apellidos también, de tal forma que en muchos casos de gente de esta época pues tiene una verdadera galería de nombres y apellidos juntos en su propia identificación. Entonces quedamos en que son entre nombres y apellidos prácticamente 10. ¿Qué más encontramos en Hidalgo? Hablamos de que Hidalgo se pronuncia contra la esclavitud y esto lo podemos entender gracias a que en Guadalajara, ese mismo año de 1810, en diciembre, hace la abolición de la esclavitud. Entonces, eso lo podemos creer, hay un documento que así lo dice. Pero el mismo Hidalgo, después de la abolición de la esclavitud, traía a su esclavo. Entonces, como que hay una contradicción aquí.
era común, era normal que quienes tenían poder económico trajeran servidumbre consigo y tenían uso de esclavo. El concepto de trata de personas todavía no se concibía en aquella época, porque el esclavo no nada más era servidumbre, no era servicio doméstico, el esclavo era servicio de todo, ¿eh? Y aquí le invito a que eche a volar su imaginación. El esclavo y la esclava servían para todo lo que mandara el amo, el señor. No era nada más la servidumbre, ni era para ayudarlo a subir y bajar de la banqueta, no. Era para servirle en todo lo que al señor o a la señora se le ofreciera, en todo. Hidalgo mismo entonces tenía su esclavo. Abraham Lincoln, yéndonos a Estados Unidos ya un tiempo más reciente, tenía su propio esclavitud, pero bueno, son esas contradicciones que de pronto no entendemos, pero que ahí están. También se nos habla de que Hidalgo hace un levantamiento a nombre de los pobres. No hay manera de comprobar eso. En todo caso, hace un levantamiento a nombre propio, a nombre de quienes se habían sentido afectados por estas reformas que había implementado Carlos III y que les afectaba a ellos. Y me refiero a los famosos vales reales, que era una forma de impuesto a las limosnas, a los ingresos que tenía la Iglesia Católica de la Nueva España. Y esto les impacta a ellos. De hecho, el mismo Hidalgo es víctima, ya que pierde una de sus haciendas emplazada allá en Michoacán, la pierde, se la confiscan como parte del tributo que tenía que pagar a través del virrey a la corona española. Un hermano de él muere por esta razón. Lo dejan en la calle, le quitan sus propiedades, y aquí hablamos de propiedades importantes, y muere. Eso motiva su muerte, y eso genera en Hidalgo, como en esta clase media, pues un profundo resentimiento no contra la corona, contra el ejecutor, que era el gobierno virreinal. Les decía que hubo varias intentonas separatistas de España, pero separatistas realmente. Es decir, que los de acá se gobernaran solos, no como finalmente se viene a dar, que de pronto andaban buscando otras cosas. Pero bueno, ¿qué es lo que se viene a dar? Hidalgo se le atribuye este levantamiento y se le da un carácter insólito. Es decir, se habla nada más de él como gran caudillo. Y quiero informarles que hubo más de 50 sacerdotes del Bajío, todos párrocos titulares, que también se levantaron prácticamente de manera simultánea al levantamiento de Hidalgo. Lamentablemente, a ellos no se les reconoce. Son mencionados por ahí, pero no se les reconoce. Cada quien a su manera motivó a su propia grey desde el púlpito para levantarse en armas. Y la proclama pues es en diferente sentido. La proclama que cunde y que también se le atribuye a Hidalgo es que él se levanta contra Napoleón. ¿Por qué lo puedo decir? Ya lo dije hace un momento. Él hace 5 llamamientos. Es viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII. ¿Contra quién? Contra Napoleón, que había invadido España. Viva la América, es decir, nos vamos a mantener distantes de Napoleón o de Bonaparte. Y muera el mal gobierno. El mal gobierno para él y para esta clase media que estaba siendo afectada, el mal gobierno pues era quien ejecutaba las acciones, quien ejecutaba los cobros, y que eran los vales reales, y que era el virrey en su momento. Ese era el mal gobierno. No era España, porque a Fernando VII lo está pontificando, lo está ponderando en su grito, en su llamado. Entonces, en todo caso, de Hidalgo y de muchos de los sacerdotes que se levantaron, fue en contra de la invasión napoleónica a España y la presunción de que Napoleón y su gente se iban a venir a esta región, que era la Nueva España, la iban a invadir y también iban a someter al gobierno y a la autoridad en todos los sentidos contra lo que se levantaron ellos. No se levanta el mexicano Miguel Hidalgo contra
los españoles de España. No, se levanta un criollo español contra Napoleón, contra el invasor francés. Es contra quienes se levanta. ¿Qué es lo que pasa aquí después de esto? Bueno, Hidalgo tiene una fugaz presencia y se le atribuye una paternidad que en mi caso está lejos de tener. Porque le digo, él no se levanta con la idea de independencia separatista, no. Él se levanta como una suma solidaria a la monarquía española en contra de Napoleón. No para separarse territorial, ni política, ni económicamente de España. Se le da esta atribución y se le reconoce con el tiempo como el padre de la patria. Repito, una apreciación con la que yo no estoy de acuerdo. Y ya lo dije por qué, y lo ratifico. ¿Por qué? ¿Quién es padre? Es una pregunta. ¿El que engendra o el que cría? Vamos a ir a un corte y regresamos. El fogón de Comala. Comales de carne asada, pollo, tatemado, champiñones y chorizo. Quesadilla, sope, chilaquiles verdes y colimotes. También enfrijoladas y huevos al gusto. El fogón de Comala. En 5 de mayo, número 46 en Comala, Colima. A espaldas de la presidencia municipal. Abrimos de 7:30 a 2 de la tarde. Descansamos los martes. Teléfono 307-2464. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Trendy Boutique. Tus sueños hechos realidad. ¿Sabías que podemos vestirte a la moda con gran variedad de ropa y accesorios? Visítanos y atrévete a hacerla más bonita. Trendy Boutique. Bueno, cuando nos fuimos al corte, yo hablaba hacía una pregunta. ¿Quién es padre, el que engendra o el que cría? ¿Quién es padre? ¿El que hace al bebé en ese momento o el que lo lleva ante el registro civil, ante la pila bautismal? ¿Quién es el padre? Y aquí en este caso, si hay que atribuir una paternidad, encontramos que en todo caso, con lo cual, repito, yo no estoy de acuerdo, Miguel Hidalgo se convierte en el que engendra, se le da esa atribución, pero quien la culmina, quien concluye todo este levantamiento, y ya motivado por otras razones, y con un fondo separatista, es Agustín de Iturbide. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Para mí, y creo que habremos de coincidir, él es el verdadero padre de la patria. Lamentablemente, lo tenemos confinado en el más profundo de los enemigos de México. Injustamente. Porque si vemos a este personaje, fue un personaje de luces, fue un personaje de triunfos consecutivos, permanentes. Y finalmente, él es el que consuma la separación de España. Y él es el que crea Estado-Nación que es hoy México. ¿Cuándo? El 27 de octubre de 1821. Cuando hace esa entrada del Ejército de las Tres Garantías, toma la Ciudad de México, llama a un congreso, se integra un acta cuyos nombres aparecen y se da este manifiesto, que es el acta que legalmente se debe leer el día del grito. Pero eso nos lleva a otro pero. Tendrá que ser el 27 de octubre de cada año y no el 16 de septiembre.
¿Qué se debe leer el 16 de septiembre? Nada. Nada. Porque no es una fecha concluyente, es una fecha de un presunto inicio, que analizándolo como ya lo hicimos, nos damos cuenta que no hay tal inicio. Hidalgo no se pronunció por la independencia separatista de España, sino de fortalecer, lo digo, lo reitero, a la monarquía española. Obviamente buscaba de fondo la retribución de sus privilegios, de sus canonjías y de todo este poder que manejaban. Voy a cerrar esta primera intervención con un aspecto poco conocido, pero no por ello menos importante, dada la trascendencia del hecho en sí. Me voy a referir a la presencia de Miguel Hidalgo en Colima. Quizá a alguno le sorprende esto, pero sí, Miguel Hidalgo estuvo en Colima, vivió en Colima, aunque no hizo muchas de las cosas que dicen que hizo. ¿A qué vino Hidalgo? Hay varias conjeturas. La más socorrida es que, según eso, fue enviado de Valladolid acá por castigo. Y aquí se desprenden otras tres hipótesis. Castigo por sus ideas liberales que estaban contaminando las conciencias de los estudiantes de la Universidad de San Nicolás. Castigo porque tenía hijos. Y castigo porque habría que darle un escarmiento, dado que, según después se dio a conocer, se había dado un robo en la Universidad de San Nicolás y se lo atribuían a él. Hay otra hipótesis diferente a la de los tres castigos presuntos, que dice que se vino a pacificar las relaciones entre los dos grupos religiosos más importantes o con mayor influencia en la villa de Colima, entonces dependiente como subdelegación de Valladolid, de la Intendencia de Valladolid. Esto ocurre en el año de 1792, es decir, a finales del siglo XVIII. ¿Cuándo llega Hidalgo a Colima? Según los documentos del archivo parroquial que se encuentran en el templo de San Felipe de Jesús, mejor conocido como el Beaterio, viene aquí a principios del mes de marzo. El primer documento está fechado el 10 de marzo de 1792, en firma de él. El último documento está fechado el 18, aunque algunos afirman que se fue hasta el 26 de noviembre de 1792. Con esto entendemos que dura prácticamente 8 meses radicando en Colima, en la subdelegación de la Intendencia de Valladolid, que se llamaba Colima. Y recalco subdelegación porque coincide su presencia en Colima con dos hechos. Uno de ellos es la publicación del padrón que hace el capitán Diego de la Saga en 1792. Un documento muy importante porque es un censo que se elabora y que nos habla de cuánta población había en el partido, en la subdelegación de Colima. Había 7,650 personas aproximadamente, de las cuales el 53% eran mujeres y el 47% eran hombres, eran varones. Y bueno, ¿qué tenemos con esto? Nos encontramos con que la población prácticamente era, o la comunidad, dominada por la presencia de mujeres, aunque en los hechos no fuera así, por usos y costumbres. A quienes se omite, lamentablemente, el capitán Diego de la Saga, cuando el concepto todavía no estaba definido, pues hace un reflejo racista, porque no contabiliza a los indios que ya vivían en esta región desde antes de la llegada de ellos. No los contabiliza como si no existieran. Sí contabiliza a los mulatos, pero tampoco a los negros, no los cuenta.
Y hay que hablar aquí que en esa época los negros eran una población muy importante. Prácticamente en cada casa, cada uno de los miembros tenía su propio esclavo o esclava. Y había en común varios esclavos como servidumbre en la casa. De tal forma que asumimos o se puede deducir que había una población importante de negros. Rasgos que muchos heredamos y que los tenemos aquí. Decimos, ¿dónde están los negros? Están en nosotros, ¿eh? Están en nuestros rasgos físicos, en nuestra estatura, en nuestra complexión, en nuestro tipo de cabello, en nuestro tipo color de piel, en nuestra voz. Están todos ellos mezclados en nosotros, como están los asiáticos, como están los europeos de las diferentes regiones y por supuesto, como están los nativos. Pero bueno, Hidalgo llega a Colima sobre ese 10 de marzo de 1792. ¿Y a qué viene a Colima? Viene como cura párroco interino. ¿Cuál es la verdad comprobada y documentada de la presencia de Hidalgo en Colima? Hidalgo vino promovido. ¿Por qué razón lo digo? Es lógica. Se viene enviado por su benefactor, el obispo San Miguel de Valladolid, dominante de toda esta grey, de toda esta región religiosa. Se viene a esta parroquia tan lejana, se hacían entre 6 y 7 días de camino desde Valladolid hasta acá y viceversa. Se venían por caminos de pezuña, que le llaman, a lomo de mula o en carreta en algunos tramos. Hacían 7 días. Se viene para acá promovido para ser cura párroco titular. Aquí se viene como cura párroco interino y dura ese espacio, cumple la antigüedad, se regresa a Valladolid en noviembre de ese mismo año y en enero de 1793 ya es cura párroco titular de San Felipe Torres Mochas, una zona platera, una zona rica que había surgido en razón de su producción minera y que estaba en bonanza. Ahí es donde lo mandan finalmente y donde dura un espacio de más de 10 años hasta que muere su hermano Cristóbal y lo mandan a que lo cubra a Dolores, donde finalmente se da este pronunciamiento que le llamamos el grito. Pero regresemos a Colima. ¿Qué hizo en Colima Hidalgo? Se dedicó a cazar gente. Felipe Sevilla del Río, este historiador al que mucho respeto, consigna cada uno de los actos registrales que llevó el cura Hidalgo. ¿Y qué creen? Fueron aproximadamente 500 casamientos contra 3 bautizos. Se dedica a casar. Había parejas que estaban amancebadas, lo que hoy conocemos como unión libre. Y bueno, él se dedica a casarlos. ¿Qué más hace Hidalgo en Colima? Se hacen conjeturas de que se reencontró aquí con José Antonio Díaz, con quien había sido compañero allá en la Universidad de Valladolid, en San Nicolás, que se encuentra aquí con Mariano de la Madrid, en aquel momento, pues, un señor de los más pudientes de la villa, conoce aquí a diferentes personajes, pero hay un suceso que le hablaba, es el otro suceso importante, que coincide su presencia con el nombramiento del primer subdelegado real de la Intendencia de Valladolid. Se llamaba Luis de Gamba y González. Este personaje, de aproximadamente 50 años, trajo consigo a su recién esposa, a Ana María Pérez Zudaire, una mujer que andaba entre los 14 y los 16 años cuando se casa con este hombre de casi 50, y que bueno, él venía acá, hacía sus actos de gobierno, una semana de ida, una semana de regreso, pero hacía una semana de estancia en Valladolid. ¿Para qué? Pues para ver todo lo administrativo y traerse los actos de gobierno al partido de Colima, a la subdelegación de Colima. Y esta mujer muy joven se quedaba cuidada por Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, que en ese momento, es decir, cuando llega a la villa de Colima, tenía 38 años. Es un Hidalgo que debe ser, imaginar, diferente al Hidalgo que conocemos como retrato hablado. Un Hidalgo que, según Lucas Alamán, a los 50 años, cuando fue fusilado y decapitado,
tenía las siguientes características. Y digo Lucas Alamán porque Lucas Alamán lo describe en esta historia general de México, lo describe. ¿Cómo lo refiere Lucas Alamán? Le invito a que abra su mente para que conozca a este otro hidalgo. Dice Lucas Alamán, era un hombre de estatura media, hablamos de 1,60, 1,65, de tez morena, color de piel oscuro, ojos zarcos, no azules, incipiente calvicie, mentón hundido, barbilla hundida, espaldas echadas hacia adelante, de poco hablar. Ese era Hidalgo. Es como lo refiere Lucas Alamán, que fue su contemporáneo, que trató con él y que sí lo conoció. Ahora, ese Hidalgo, compárelo con el Hidalgo que nos han dicho que es y nos vamos a encontrar con que no se parece en nada. ¿Qué se encuentra de Hidalgo? ¿Por qué Hidalgo? Bueno, de Hidalgo tenemos que prácticamente 50 años después de su muerte, y estoy hablando aquí de más de medio siglo, cuando el imperio francés, el segundo imperio, se posesiona de estas tierras, Agustín de Iturbide, Maximiliano de Habsburgo, como emperador, busca una identidad y se encuentra con que no la hay. En un país de caos, con golpes de Estado, con revueltas. Y este Maximiliano se da la tarea a través de su gente de investigar formas, costumbres, tradiciones, hábitos. Y lo más importante, ¿quiénes habían participado en eso que se llamaba ya en ese momento la independencia de México? Entonces se van en retrospectiva encontrando a diferentes personajes y encuentran al personaje de Miguel Hidalgo. Pero se dan con pared en razón de que no sabían cómo era. Manda a uno de sus retratistas a que encuentre las formas físicas de Hidalgo, porque había que ponerle rostro a la patria, había que darle una identidad. Y le trae una terracota en barro de este tamaño, que tenía como ojos 2 perforaciones y como nariz un pico y una rayita como boca. Le dice Maximiliano, ¿y esto qué es? Pues es Hidalgo. Pero esto no es nada. Pues no, señor, no hay nada. Había que inventarlo. Y se conjeturan hay diferentes versiones, en el sentido de que la que más se aproxima es que se pintó con la imagen de Hidalgo a un personaje que pudiera tener la sobriedad que los de aquella época implicaban dado su estatus. Entonces había que darle una persona a Hidalgo, ponerle una cara, un rostro. Y se encuentran con que el médico de la corte, un médico belga, es el que más parecido pudiera tener o más se acercaba a su personalidad a Hidalgo. Y lo conjugan con un pariente segundo de Hidalgo, que era hijo de un sobrino, que sobrevivía y que se dedicaba a labores de comercio. Entonces, se le hace un hábito a Hidalgo, se le ponen las botas, la capa, el vestir negro, y se le da un aire de sobriedad y de grandilocuencia a un personaje que, debemos decirlo, es un retrato hablado. Un retrato que se va depurando conforme pasa el tiempo y que, dependiendo de la circunstancia política, se va transformando, se va transfigurando. Y encontramos que hay un Hidalgo, el de, por ejemplo, del centenario, en el que se pone a un Porfirio Díaz, que es el padre de la patria, y se pone al abuelo Hidalgo como un octogenario, una persona de 80 años o más. Es el Hidalgo que más ha llegado a nuestra cultura general. Ese Hidalgo bonachón, reflexivo, gordito, cuando Hidalgo, repito, fue fusilado a los 58 años de edad, el 30 de julio de 1811. No es el Hidalgo que nos ponen, nos ponen en el centenario, contra un Porfirio Díaz todavía joven, cuando en realidad estaba cumpliendo 80 años. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos a un Hidalgo que se ha venido transfigurando como los otros personajes. De esta manera, amigas, amigos, concluimos este primer programa
hablando pues un poquito de todo sobre este origen que nos da identidad, que nos debe unir y que nos debe hacer sentir orgullosos. Como sea que hayan sido las cosas, es por esas cosas, es por esas circunstancias, por esas personas reales o ficticias que hoy estamos aquí. Le agradezco mucho y como siempre le invito para que juntos sigamos andando. Gracias.